El cristalazo con Rafael Cardona. Es que todavía no encontraba la, No encontraba la piedra. No encontraba la piedra. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches, está, Rafa? Primitivo. Buenas noches. Bueno, pues tenemos aquí algunas cosas para Novedades la lectura. Hubiera sido mejor dárselas a usted antes del puente, pero pues para leer para el fin de semana está muy bien. El fin de semana está muy bien. Tenemos este libro muy interesante de editorial Suma de Letras. Uh-huh. Este libro se llama Querubines en el Infierno y es de un hombre de apellido Hagenbeck, F.J. Hagenbeck. La historia es muy sencilla. Hubo en el verano del año 43 en Los Ángeles un motín callejero que se llamó el motín de los suits, o sea, estos que se vestían con estos trajes de pachuco. Uh-huh. Entonces hubo un motín, así llamado, y entonces unos soldados de la Marina de los Estados Unidos, que estaba en ese tiempo, ya había entrado 2 años antes a la guerra con Japón, o contra Japón. Bueno, pues hubo ahí todo tipo de desmanes, golpearon gente, no sé qué, hubo mujeres violadas, hubo un gran escándalo en la zona mexicana, y algunos de los que estuvieron inmiscuidos en ese motín se enrolaron en la milicia para poder escapar de la acción de la justicia, porque ahí era muy necesario echar mano de lo que fuera, porque se necesitaban hombres y brazos para la pelea. Y entonces, bueno, pues ahí está la historia de Elsie y Louis, los hermanos Moreno. Aquí es todo lo que ocurre a lo largo de ese tiempo, Querubines en el Infierno del señor Hagenbeck, Suma de Letras. Después, usted sabe que los bestsellers casi siempre encuentran una continuación, y por lo general las continuaciones de los primeros bestsellers no tienen el éxito de los primeros, sobre todo, y para agravar el problema de mercadotecnia, si el autor de los bestsellers se muere. Y algo así pasó con Stieg Larsson, que hizo una trilogía llamada Milenio, que usted sabe muy bien de qué se trata. La historia está de Lisbeth Salander, y bueno, pues es la muchacha que le prendió fuego a su papá, y después hubo muchas películas, y la muchacha de los tatuajes en forma de dragón y todo eso. Bueno, pues ahora viene toda esta continuación, la escribe un señor llamado David Lagerkrantz, que pues va en la misma línea de Larsson, y entonces es un poco como las películas de James Bond. Van cambiando de actor, ¿no? No, claro, James Bond. No importa si primero es Sean Connery, después es pues son 50 Roger años más, Moore, ¿no? o lo que sea. Van cambiando. Pues aquí estas novelas van cambiando de autor, van cambiando de pluma, pero todo se hace de acuerdo con los parámetros de los personajes y las posibilidades de mezclar sus conflictos. Cosas que se pueden hacer hasta con una computadora que va haciendo los guiones, y bueno, pues así se hace la literatura contemporánea. Si usted se quiere entretener, si se le hace tarde para tomar un vuelo, con esto aguanta usted cualquier aeropuerto. Pues sí, vuelve Lisbeth Salander de David Lagerkrantz. Lo que no te mata te hace más fuerte, es el título de esta, que sería la cuarta parte de una trilogía. Y se puede aplicar también a la literatura, ¿no? Te mata. Y luego ya ve usted que mi querido Mario Vargas Llosa hablaba de la civilización del espectáculo. Y entonces hay aquí en los promocionales de mercadotecnia de la editorial, dice: he leído Millennium con la felicidad y excitación febril con que de niño leía a Dumas o Dickens. Fantástica. ¿Y eso quién dice? Eso lo dice Mario Vargas Llosa. Ah, de plano. Lo dice Mario Vargas Llosa. Entonces yo, la verdad, a este tipo de frases sueltas que sirven para las solapas de los libros y las cintas de promoción comercial, no le creo una sola palabra. Pues puede ser tan irresponsable de comparar a Dickens con Stieg Larsson. Son cosas que no se ven. Ni con Stieg Larsson, ¿no? Larsson, no, porque dice que leyó Millennium, y ya no es Millennium, pero pues cómo no. Ni con Lagerkrantz, bueno, ni siquiera con nadie. Dickens es otro universo, y Dumas es el más grande novelista que dio Francia, dándose de patadas ahí un poco, pues, ¿con quién quieres? Pues no sé, ¿con quién? Pues, con quien sea. No, bueno, pues con Balzac, ¿no? Que son las cumbres de la literatura francesa. Así es.
Bueno, pero en fin, no nos hagamos gordo el hígado, que ya bastantes problemas tenemos como para enojarnos por lo que dice Vargas Llosa, que por cierto, esta semana sale en la portada de Lola. Es que Vargas Llosa ahora ya es personaje de Lola, ya desde hace varios meses. Contando por qué dejó a la señora y se fue con la Preiser, y la Preiser diciendo por qué pasó lo que pasó. Y bueno. ¿Y por qué pasó lo que pasó? Pasó lo que pasó, pues ni modo, ¿no? Ya estás grandecito, le dijo su esposa. Ya tiene 80 y tantos años y anda ahí de... 80 y tantos años 80 tiene Mario, 80. ¿Sí? ¿Más o menos? Digo, no me acuerdo exactamente, pero ya es ochentón. ¿Qué cosa? Pero bueno. Aquí hay otro libro que se llama Tierra sin Dios, crónica del desgobierno y la guerra en Michoacán, editorial Grijalvo. Lo escribe Jesús Lemus. Usted sabe que este compañero nuestro, Lemus, estuvo preso. Y entonces, cuando estuvo preso, se puso a escribir de las personas que conoció en la cárcel. Y escribió unas crónicas importantes. Le dieron un premio muy interesante en Holanda, el premio Plumas a la Libertad de Expresión. Y con eso demuestra que pues, si un señor lo meten a la cárcel, no necesita ser Cervantes para empezar ahí el Quijote. Los ¿no? Malditos se llamó el primer libro de ¿sí? Jesús Lemus. Así dice la portada. Y hablaba de pues cómo él convivió con los mafiosos, sí, con el Mocha Orejas, con Caro Quintero. Con los mafiosos, con los grandes delincuentes que están, dicen las crónicas policíacas, que están a la sombra. A la sombra, como si ahí no hubiera patio para salir. Hay muchos clichés policíacos, sí, ¿no? No, todos. Es que eso es muy entretenido, es muy divertido. Tú dime, de acuerdo al cliché policíaco. Es que hay muchos muy viejos, ¿no? Bueno, el torbo asesino. Dígame usted, por 50 pesos, dígame usted, ¿cómo era la pistola con la que el asesino mató a su víctima? No sé cómo era, a ver. Era una Pavorosa 45. Pavorosa 45. ¿Y de dónde la obtuvo? No, a ver. La sacó de entre sus ropas. ¿Y con qué mató a un señor a puñaladas? Pues con un puñal, ¿o cómo? Con un largo y filoso cuchillo. El largo y filoso cuchillo. ¿No? Y además, ¿cómo era la mujer asesinada? Era la otoñal dama. ¿No? Entonces, bueno, así se dice. ¿Podrías escribir un libro de cosas, ¿no? Un manual de periodismo policíaco? ¿Y a dónde se fueron los delincuentes que huyeron? No sé. Pues pusieron pies en polvorosa, claro, con rumbo desconocido, y se hicieron ojo de hormiga. Ajá. Así se escribía la crónica policíaca, cuando había crónica policíaca. Ahora ya todo es crónica policíaca. Bueno, y como otro libro interesante para usted, Historia Mínima de la Revolución Cubana, editada por el Colegio de México y escrita por Rafael Rojas. Este es un libro muy interesante porque... pues en 200 paginitas le explica a usted todo lo que ocurrió desde poco antes de 1959. No, desde antes. De hecho, desde... Bueno, 59 es cuando triunfa la revolución. De hecho, habla desde el momento en que llega Batista al poder, ¿no? Y cómo se va configurando el escenario político cubano. Habla desde 1953, cuando Fidel Castro también empieza ahí con... Bueno, realmente la revolución cubana empieza con el asalto al Moncada y termina con la entrada de Fidel a La Habana. Esos son los momentos. Claro, hay antecedentes históricos, hay un contexto de lo que es interesante el contexto que plantea Rafael. Aquí habla desde el principio, desde la revolución de 1933, correcto, que lleva como figura central a Fulgencio Batista, la llamada rebelión de los sargentos, y después, bueno, viene lo de 53 en adelante, el sexenio previo, la preparación de la lucha revolucionaria, el asalto a Cuba, el viaje en el barco que consiguen en Tuxpan, en fin, todas cosas que ya uno más o menos tiene en la memoria, pero aquí están organizadas, sistematizadas, expuestas, analizadas, con un contraste muy interesante de lo que es la Revolución Cubana, misma que dicen que desapareció hace mucho tiempo, que se extinguió la revolución, que se terminó, y que lo que quedó fue una dictadura unifamiliar que también está llegando a su fin. Y ellos marcan, algunos, el fin de la Revolución Cubana con el restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos.
lo cual suena demasiado esquemático para ser así de simple, pero bueno, en ese momento estamos nosotros ahora, y bueno, de 59 para acá, ahí están los millones de litros de lluvia, y Fidel sigue ahí. Y de hecho, bueno, Rafael, en este proceso, en los últimos, ¿qué será? 15, 18 años, se han dado otros hechos importantes. Uno de ellos, aquella visita del Papa Juan Pablo II a La Habana, ¿no? En la que tú estuviste presente, y viene a cuento porque pues ya todo está listo, ¿no? Para que en unas horas el Papa Francisco haga una visita a la isla. Vamos a escuchar de qué se trata. Los preparativos a través de Michelle Gamber. En la avenida Independencia, que va desde el aeropuerto de La Habana hacia el centro de la capital cubana, entre los carteles en honor al líder de la revolución Fidel Castro y a su hermano hoy presidente Raúl Castro, a veces acompañados por el guerrillero argentino Che Guevara o el expresidente venezolano Hugo Chávez, la sonrisa del Papa Francisco también tiene su lugar. En varios afiches enormes de color amarillo se lee "Bienvenido a Cuba, Papa Francisco", un mensaje que expresan también en las calles muchos cubanos a pocas horas de la llegada del Sumo Pontífice. Para nosotros la visita del Papa Francisco es algo grande, es algo que no se representa paz, tranquilidad, unión familiar, todo lo que verdaderamente el cubano desea y por lo que ha luchado en todos los tiempos, ¿no? En este viaje de 4 días, todo indica que el Papa Francisco se reunirá con Raúl Castro, pero no con los grupos disidentes, una situación que lamentan, por ejemplo, las damas de blanco, que cada domingo se manifiestan en favor de los derechos humanos y de las libertades justo después de ir a misa. Es la información que surge desde La Habana. Desde el Vaticano, el Papa Francisco envió un mensaje a través del video a los cubanos. Pocas horas antes de emprender su primer viaje a Cuba y Estados Unidos, el Papa Francisco envió un emotivo videomensaje dirigido a los cubanos. Explica que les visita como un misionero de la misericordia de Dios y les hace una invitación. Quiero estar entre ustedes como misionero de la misericordia, de la ternura de Dios. Pero permítanme que les anime también a que ustedes sean misioneros de ese amor infinito de Dios. También les transmite un mensaje que Francisco califica de muy sencillo pero importante y necesario. Jesús los quiere muchísimo. Jesús los quiere en serio. Él los lleva siempre en el corazón. El Papa agradece las oraciones con las que los cubanos están preparando su viaje y les insiste en que los cristianos necesitan rezar. Les pide que den testimonio de su fe para que todo el mundo sepa que Dios siempre perdona y además se confía a la Virgen de la Caridad del Cobre. Voy a ir también al santuario de la Virgen del Cobre como un peregrino más, como un hijo que está deseando llegar a la casa de la Madre. Por último, el Papa les pide que recen por él e imparte su bendición a todo el pueblo cubano. Rafael Cardona, siempre una visita de un pontífice católico es noticia en Cuba. ¿Y tú estuviste la primera vez? Sí, bueno, la primera visita del Papa Juan Pablo a México fue verdaderamente telúrica, ¿no? Por los antecedentes de separación de la Iglesia y del Estado que fueron bastante profundos y en algunos momentos violentos. Ningún otro país ha tenido una guerra cristera como la que tuvo México. Pero la llegada del Papa Juan Pablo a Cuba el siglo pasado, a fines del siglo pasado, tuvo otro componente por la herencia materialista, histórico, marxista, dialéctica, con que se había teñido el pensamiento de la Revolución Cubana. Si bien la población nunca abandonó sus creencias religiosas, pero era algo verdaderamente increíble. Yo no lo podía creer, que yo pudiera estar en la plaza y un edificio tenía la silueta de la famosa fotografía de Korda, con el rostro de Che Guevara, con la boina y la estrella, en foquitos así. Y del otro lado, en el otro edificio, el edificio realmente del gobierno,
está el banco y todo esto, enorme, gigantesco, monumental, cubriendo toda la fachada, el Sagrado Corazón de Jesús. Y abajo, un altar. Y en la primera fila, escuchando la misa, Fidel y Raúl. Raúl, que era en ese momento el hombre del gobierno fuerte interno de Cuba, y Fidel, que acababa de leer un discurso frente al Papa, que fue un discurso prodigioso, pero un discurso también recordándole al Papa cómo la Iglesia Católica siempre estuvo del lado de los esclavistas y los explotadores durante toda la colonización de América. Entonces había cosas ahí un poco ásperas, pero Fidel fue firme en sus declaraciones y gentil en sus actitudes. Al Papa se le trató bien allá. Y el elemento mayor que yo recuerdo fue cómo la televisión jugó un papel primordial en divulgar no solamente las actividades del Papa y sus homilías, sino también el pensamiento de los obispos cubanos. No recuerdo el nombre del obispo de Santa Clara, que fue terriblemente crítico contra el gobierno cubano. Y el gobierno cubano abrió la señal. O sea, ahí fue cuando se dio una primera apertura de la información absoluta en Cuba. Absoluta, con la televisión por delante. Y entonces alguien dijo, no me acuerdo quién fue, dijo, lo que acabamos de ver aquí es que el último ladrillo del muro de Berlín se vino a caer en las aguas del Caribe. Aquí se acabó la bipolaridad. No pasaron demasiados años, digo, para cualquiera 20 años o algo así puede ser mucho tiempo, pero para un movimiento de historia no es tanto. Y entonces ahora el Papa, sabemos todos que tuvo un papel importante en la negociación política para el restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos, entre Estados Unidos y Cuba. Y también sabemos que hay una autoridad política del Papa que se le reconoce en toda América Latina. Entonces ya no es un Papa como era Juan Pablo II, un Papa del anticomunismo. Este en todo caso sería un Papa de las causas contemporáneas, de la tolerancia, de una actitud diferente ante ciertas cosas derivadas del dogmatismo eclesiástico, no del dogmatismo religioso. Y es un hombre que representa buenas causas de la América Latina. Y realmente yo creo que va a ser algo muy interesante esta visita y a ver cómo se comportan. Y finalmente se va a cumplir lo que dijo el otro Papa, que Cuba se abra al mundo para que el mundo se abra a Cuba. Esa fue la síntesis de aquel viaje. Vamos a ver cuál es la síntesis de este, pero de que es un asunto interesante para seguirlo de cerca y de veras con un gran sentimiento de frustración de no poder estar allá reporteándolo, porque pues, me habrían tocado 2 papas en la misma Cuba, una en el poder total de Fidel y la otra en el poder semi-total de su hermano. Muy bien. Pero pues en fin, no me tocó, ni modo, no me tocó. Gracias, Rafa. Gracias, buenas noches. Hasta el lunes. Pausa, volvemos.